Durante la década de los 80, el Perú atravesó una de las épocas más difíciles de su historia. Crisis económica, violencia interna, miedo e incertidumbre marcaron la vida cotidiana. Hoy, décadas después, seguimos construyendo nuestro presente en medio de nuevos desafíos. En este trabajo realizaremos entrevistas a personas adultas para escuchar sus memorias, opiniones y deseos sobre el país, cómo ha cambiado desde entonces, qué esperan de sus líderes y qué sienten que se ha perdido o debería recuperarse. Durante las entrevistas, todos los participantes responderán las siguientes tres preguntas. ¿Qué diferencias más resaltantes nota entre la época de los años 80 en el Perú y la actualidad? ¿Qué características le gustaría que tenga el próximo presidente del Perú? Y por último, ¿qué cree usted que hace falta en nuestra sociedad actual? ¿Algo se ha perdido y desea que se recupere? ¿Por qué? Bueno, muchas causas, pero para mí que me ha marcado es el terrorismo, porque lo viví en mi familia, he visto cómo fueron perseguidos, tuvieron que emigrar de Huancayo a Lima y nosotros vivíamos en La Molina y de ahí mi papá tuvo que llevarlo a Puente Piedra, también tenía mi papá casa ahí. Eso para mí es lo más remarcable, que nunca voy a olvidar en mi vida, que había apagones, había coche bomba, me acuerdo que mi papá decía, si ves un carro viejo, tírate al suelo, tápate los oídos, grita, o no pases por ahí. Entonces, eso me olvidó. Y con las velas, estudiábamos con las velas. Lamentablemente no podemos notar muchas diferencias. En los 80 se vivió el terrorismo, todos lo sabemos, ¿no? Los que ya teníamos uso de razón, pero hay mucha juventud que no sabe la realidad de las torres de alta tensión, de las miles de muertes ocasionadas por Sendero Luminoso, cuyo líder, Abimael Guzmán, ya falleció, pues, ¿no? Pagó sus culpas en la cárcel. Actualmente estamos pasando similar o peor, de repente muertes a cada rato en todo el país. En Lima ni se diga, los distritos más peligrosos: San Juan del Lurigancho, Coma, San Martín de Porras, en fin. Entonces hay muchísimas familias enlutadas. Por ahí digamos que no hay mucha diferencia. ¿Y todo a qué? ¿A causa de qué? De la extorsión. ¿Y a causa de qué también? De que no hay una autoridad firme, decidida, que vea la manera de poner fin a esto. Se trata de estrategias, es una cuestión de Estado. De manera que seguimos, el país se sigue desangrando. Por ahí no veo muchas diferencias. No, más antes vivíamos el 80 hablamos de VP, cuando nosotros esas veces teníamos los ronderos, cuidábamos los ronderos que vienen esos malos que no están. Entonces vinieron los ejércitos, nos trajeron todos, nos llevaron a los ronderos, la han llevado preso, le mataron, todo. De ese miedo asustado vivíamos nosotros en nuestra casa con nuestros animales. Y después no querían ir al colegio, con los animales en la chacra vivían. La época de los 80 fue la época del terrorismo. También hubo bueno, obviamente hubo corrupción, falta de las autoridades para las respuestas. Y lo que es actualmente ahorita es que todo esto, ya no está el terrorismo, si bien es cierto. El tema de la corrupción, la delincuencia, los asesinatos, sicariatos, eh, entidades del Estado que han aumentado y nos quitan el dinero, obviamente. La SUNAT aumentó también un montón. Prácticamente todo lo que el gobierno ha creado nos está haciendo daño, que ahorita es bastante fuerte, y con todo lo mencionado de la delincuencia, sicariato y demás que nunca se había visto en los 80, ahora se ve con mucha más fuerza. Eso es lo que ha cambiado. ¿Qué diferencias más resaltantes puede notar entre aquella época y el momento actual en nuestro país? Buenas noches. Al respecto de la pregunta, creo que es muy interesante. Quiero manifestar de que la década de 80 ha sido un año muy difícil para el Perú, ya sea en el nivel social, económico, políticamente. Creo que ha sido un año de mucha violencia, tanto del Estado, porque había también terrorismo del Estado, como también el conflicto social que ha habido del campo. Entonces, hasta hoy, bueno, ha habido pequeños cambios muy no tan significativos, y por tanto creo que sigue el gran problema de que hoy todavía hay todavía sicariato,
la delincuencia, la corrupción en su inmensa dimensión ha aumentado el Perú. Por ello creo que todavía nuestra democracia es muy débil. Sí, en las décadas del 80 el terrorismo ha sido bastante fuerte a nivel nacional acá en el Perú, ¿no? Y ha habido bastante muertes de comuneros, autoridades, de parte de los subversivos como también de las Fuerzas Armadas. En estas épocas ya también se está viviendo, en estos años, se está viviendo lo que es la delincuencia generalizada a nivel nacional, la extorsión, el secuestro. Entonces, esas serían unas diferencias. No hay tanta diferencia, sino que son muy resaltantes, una diferencia muy resaltante que se puede notar, ¿no? Me gustaría que todos los poderes, ejecutivo, legislativo, los 3 poderes o los 4 poderes, o lo que haya, sea cambiado de raíz. Entonces yo creo que mi país va a cambiar. Pero mientras tanto no es cambiado de la raíz, yo creo que va a continuar y va a ser peor. En cuanto a qué características le gustaría que tenga el próximo presidente del Perú, Dios mío, honradez, capacidad, liderazgo, ¿no? Estamos muy mal actualmente por la corrupción, por los fondos que se pierden, por la sobrevaloración de los presupuestos, ¿no? Por las obras públicas con sobrecosto. Y eso es tema de corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado, lamentablemente. No, difícil de combatir, pero si queremos un nuevo presidente, Dios mío, si viene con honradez, con decisión, con voluntad firme y decidida para trabajar, para sacar adelante nuestro país, acabar con la corrupción, creo que sería el mejor premio que nuestro país necesita y requiere en este momento. Por mí sería bueno que los jóvenes de ahora que salen adelante, que sepan demostrar que cambian ahorita que el Congreso como está, que cambian sus actitudes sabiendo que son profesionales bastante, que cambia, que vivimos el Perú, que vivimos un corrupto bastante delincuencia, rateros, todo, hasta ya da miedo ahora. Que a los jóvenes que le den ayuda, a los pobres que necesitan que un apoyo, una ayuda, también gracias sería. Honesto, directo, mano dura, transparente, que obviamente sea muy directo con las cosas, ¿no? Y que piense más en el país que en su propio beneficio, como han hecho todos los presidentes desde hace muchísimos años. Y esto no viene desde 10, 20 años, esto estamos hablando de más de 50 años, hasta mucho más anterior. La corrupción aumentó cada año y sigue aumentando más y más. El próximo presidente del Perú debe ser un líder de rostro humano, que piense en las grandes mayorías y que sirva por igual a todos, que destierre estas grandes diferencias de clases sociales que existen actualmente en el Perú. Yo creo que el nuevo presidente debe ser un líder con características que sirva al pueblo y que sea para el pueblo. Un presidente que sea presidente para todos, un presidente democrático, un presidente que luche por los más necesitados, ¿no? Un presidente que sepa concertar con la población, un presidente que trabaje por el bienestar de los que menos tienen, ¿no? Eso sería, eso quisiéramos que tenga las características de un presidente, ¿no? Se ha perdido la sensibilidad de la humanidad. Ahorita, después de la pandemia somos más distantes, más fríos, no somos tan humanos. Muy pocos son personas humanas, pero la mayoría de los jóvenes andan así con flojera, lo veo así muy... más están en las redes sociales, entonces como que se ha perdido. O sea, en mis épocas no había eso, entonces como que era más sociable, conversábamos, intercambiábamos ideas, pero ahora no, la gente anda, o sea, con las redes sociales. Yo veo mucho en el camino, en los micros, en todos sitios se ve eso. Algo se ha perdido mucho, se han perdido valores, se ha perdido el respeto, se ha perdido la decencia, se ha perdido, digamos, el amor por el país, el amor por la vida, el amor por nosotros mismos. Qué pena, hay que reconstruir totalmente en ese sentido. Recuperemos, digamos, los valores, y eso viene de casa, ¿no? Para las nuevas familias, para las nuevas generaciones.
¿no? La transparencia, la honradez por encima de todo, el respeto, la confianza. Con buenos valores, con buena educación, con buenos principios, podemos renacer, podemos resurgir. Nada es imposible. Ahora los jóvenes son responsables, trabajan, como así también su mamá se esfuerzan de dar. Antes no teníamos económicamente, no nos alcanzaba la plata. Por esa razón, de repente, los jóvenes no han estudiado, empezaban a trabajar en la chacra, entonces iban a peón, así, pero mientras ahora hay fácilmente publicidades para que puedan ir a estudiar, hay una academia, hay becas, hay facilidades ahora, antes no había esas cosas. Que se ha perdido el respeto, las buenas costumbres, el querer ser el querer mejorar ya no es una buena opción, sino hay que estar con mucho temor para poder surgir, ¿no? Y necesitamos que tomen acciones muchas de las entidades policiales y demás, pero no lo hacen por el mismo tema de la corrupción, así que no se puede hacer nada. Y el motivo o el por qué es porque prácticamente tenemos malos políticos, malos presidentes, y lamentablemente hay que decirles que son peruanos, ¿no? Lamentablemente son peruanos, hermanos nuestros, prácticamente que solo quieren beneficiarse para ellos, no para el pueblo ni para algún beneficio del pueblo, sino para sus propios beneficios. En muchos ejemplos, acá en Lima, imagínense en provincia que hay un montón, que nadie sabe. Es peor todavía. A mí me lo han contado muchas veces eso. Primeramente creo que lo que se ha perdido son los valores. En toda dimensión de la palabra, los valores creo que viene perdiéndose demasiadamente desde del gobierno central, pasando por el gobierno legislativo y también llegando hasta el último personaje, como somos la gente de la clase más humildes. Creo que se ha perdido valores porque hay mucha corrupción. La corrupción se ha generalizado en todo el estamento. Eso creo que hemos perdido. Y también un poquito los valores también se está perdiendo. Las autoridades que está haciéndose en la autoridad del docente, del profesor también en aulas. Por tanto, creo que todo está pues diseñado a que los valores ya no se practiquen como antes. Y quisiéramos volver a esos tiempos, ¿no? De que los valores sean lo más importante, los pilares para que haya respeto, orden y disciplina en la sociedad. Sí, la honestidad, la responsabilidad. No todo eso se ha perdido, porque antes había bastante honestidad, responsabilidad de parte de la sociedad, ¿no? Y ahora no. Ahorita mucha corrupción, mucha inseguridad, ¿no? Entonces esto es lo que se tiene que recuperarse en adelante, ¿no? Ojalá que así también sea, pues, ¿no? Hemos llegado a la conclusión que en la primera pregunta nuestros entrevistados tienen un recuerdo del terrorismo muy marcado en sus memorias, recordando la violencia de los años 80 como una etapa de miedo, escasez y tensión constante. Esa experiencia ha dejado una huella profunda que influye en cómo perciben la política, la seguridad y el país. También para la pregunta 2 hemos llegado a una conclusión de que la mayoría de nuestros entrevistados expresa su deseo porque nuestro próximo presidente sea alguien honesto, que sea transparente y que tenga compromiso con nuestro país. Esto refleja que hay una gran desconfianza acumulada en la clase política y que hay una necesidad de recuperar la credibilidad institucional. En la tercera conclusión podemos decir que los entrevistados están preocupados por la responsabilidad política de los jóvenes y nos dicen que deben informarse para poder votar en las próximas elecciones, y esto nos demuestra que existe una brecha entre las generaciones que se preocupa por el compromiso de los jóvenes. También la percepción sobre los jóvenes actuales es ambivalente, según los videos que
bueno, según los entrevistados, ¿no? Ellos ven a los jóvenes como más cómodos o distraídos por las redes sociales, pero también reconocen que tienen más oportunidades, acceso a tecnología y caminos abiertos que antes no existían. Se percibe un contraste entre esfuerzo pasado y facilidad presente. Asimismo, se extrañan ciertos valores sociales del pasado. Muchos mencionaron que antes había más respeto, más esfuerzo, más unión familiar o comunitaria. Aunque idealizado, este recuerdo sugiere una necesidad actual y a recuperar los valores colectivos que fortalecen el tejido social. Bueno, para finalizar, la historia sigue siendo clave para entender el presente. Comparar la realidad de los 80 con la actual permitió a los entrevistados reflexionar sobre cuánto ha cambiado o no el Perú. Esta mirada crítica es valiosa para quienes hoy construyen el futuro, especialmente si se toma en cuenta la experiencia de quienes ya vivieron tiempos difíciles. Eso sería todo, gracias.